Nacido el 20 de diciembre de 1977, Ramón Gustavo Castillo Gaete pasó sus años formativos en la capital chilena de Santiago. Se sabe poco sobre su infancia, pero sabemos que a los 18 años, Ramón se inscribió en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación para estudiar pedagogía. Considerando por qué se hizo famoso, la elección de materias de Ramón es interesante. Verás, la pedagogía describe la teoría o ciencia detrás de las técnicas de enseñanza. Ayuda a determinar qué técnicas de enseñanza son efectivas y cuáles no, y ayuda a refinar nuestras ideas sobre cómo aprenden los seres humanos y cómo enseñarles. Utilizada como una fuerza para el bien, un maestro puede impartir una teoría o concepto a un estudiante de una manera que le permita llegar a una conclusión por sí mismo, el equivalente a enseñar a una persona a pescar en lugar de darle un pez. Pero usada como una fuerza del mal, la pedagogía podría, teóricamente, permitir a alguien plantar ideas en la cabeza de otra persona, de una manera que permita la coerción, manipulación, o tal vez incluso el control mental. Después de abandonar la universidad en 2003, Ramón se unió al grupo musical chileno llamado Amaru. Disfrutaron de un éxito menor y recorrieron la región andina más amplia, tocando en espectáculos para multitudes reales apreciativas. Pero luego, en 2006, el gerente de la banda se acercó a ellos con una oferta. A través de un contacto en el negocio de la música local, el gerente se enteró de que un promotor en China necesitaba actos musicales extranjeros para actuar en una serie de festivales de música. La paga era astronómica en comparación con lo que estaban acostumbrados, y tendrían la oportunidad de actuar en un país lejano lleno de gente nueva y emocionante. Era una decisión obvia. La banda aceptó y pronto volaron a la zona rural de China para comenzar su gira. Mientras conducía por pequeños pueblos y aldeas rurales, Ramón desarrolló un interés en la religión china antigua. El Shenismo, o religión popular china en inglés, es una forma increíblemente antigua de culto a los antepasados que sigue siendo popular en el mundo de habla china. Ha sido descrita como un cuenco vacío que puede llenarse con contenidos de religiones institucionalizadas como el budismo, el taoísmo, el confucianismo y las religiones sincréticas chinas. Las prácticas incluyen la veneración de los espíritus de los antepasados, el exorcismo de fuerzas demoníacas y una creencia en el orden racional de la naturaleza. El culto se dedica a dioses e inmortales, que pueden ser deidades de lugares o fenómenos naturales, y las historias de estos dioses se han convertido en la base de la mitología china moderna. Ramón se obsesionó con la religión popular y pasó cada momento libre tratando de aprender todo lo que podía sobre medicinas alternativas. Parecía mostrar un interés particular en las drogas alucinógenas y su capacidad para inducir lo que podríamos llamar una experiencia religiosa. Fue en esta época que Ramón se dio a sí mismo un nuevo nombre, Antares de la Luz, en referencia a la estrella más brillante de la constelación de Escorpio. Se volvió cada vez más egocéntrico y afirmó poseer una profunda iluminación que le permitía a él, y solo a él, decidir la mejor dirección musical para la música de Amaru. Como puedes imaginar, sus compañeros de banda se cansaron rápidamente de su comportamiento y se separaron de Ramón en 2009. No mucho después, un Ramón desalentado se mudó a un sucio apartamento compartido en el barrio Las Condes de Santiago, donde él y sus nuevos compañeros se dedicaron a un consumo intensivo de drogas. Ramón adoptó un nuevo nombre, Calipso, y comenzó a realizar lo que él llamaba rituales de sanación en sus compañeros de cuarto mediante el uso de sustancias derivadas de la ayahuasca. Ramón convenció a sus nuevos amigos de que los rituales eran genuinos y que tras su extenso estudio de la religión popular china, poseía poderes mágicos. Como puedes imaginar, Ramón y sus nuevos amigos eran la pesadilla de cualquier arrendador, por lo que terminaban siendo desalojados cada cierto tiempo y luego encontraban un nuevo lugar. Para cuando el grupo estaba viviendo en Montaguá, una pequeña ciudad turística al noroeste de Santiago, Ramón había reunido un grupo de 12 compañeros, cada uno dispuesto a realizar tareas cada vez más extremas para cumplir su misterioso plan maestro. Pronto los convenció de comenzar a realizar sacrificios de animales en nombre de alguna deidad antigua del este, con las ceremonias seguidas de sesiones de intoxicación masiva, usando poderosas drogas alucinógenas. Fue durante una de estas sesiones que Ramón se acercó a Natalia Guerra Shakir y le pidió que se acostara con él. Ramón mantuvo que el encuentro fue consensuado,
Pero Natalia luego dijo que fue coaccionada y violada en contra de su voluntad. Independientemente, 9 meses después, Jesús Castillo Guerra nació en una clínica en Reñaca con Natalia como madre y Ramón como padre. Natalia no estaba segura de cómo recibiría Ramón la noticia, y es probable que mantuviera el embarazo en secreto para él. Pero para su sorpresa, él parecía ansioso por ver a su recién nacido hijo. Cuando Ramón llegó a la clínica, el pequeño Jesús estaba en otra habitación sometiéndose a unos chequeos en manos de las enfermeras de la clínica. Ramón le dijo a Natalia que iba a ver a su nuevo bebé y que regresaría en unos minutos. Nunca volvió. Antes de que Natalia se diera cuenta de lo que había sucedido, las enfermeras de la clínica entraron en pánico. El pequeño Jesús había desaparecido de su incubadora mientras Ramón no se veía por ningún lado. Las enfermeras de la clínica se apresuraron a llamar a la policía, que rápidamente se dirigió a la residencia de Ramón y sus seguidores para rescatar al vulnerable bebé. Pero cuando llegaron, encontraron el lugar desierto. Ramón y sus seguidores se habían ido. A dónde fueron sigue siendo un misterio, pero lo que hicieron allí se ha incrustado en el folclore local como uno de los actos más horrendos de maldad en la historia del país. El 23 de noviembre, solo 2 días después del nacimiento de su hijo, Ramón y sus seguidores se reunieron alrededor de una hoguera en algún lugar de las estribaciones de los Andes. Sosteniendo al bebé Jesús en sus brazos, Ramón anunció que el niño era el anticristo, y que, a menos que hicieran algo para rectificar un error apocalíptico, el mundo entero terminaría esa misma noche. Mientras el grupo comenzaba a realizar un canto religioso que Ramón les había enseñado, él mismo colocó una tira de cinta adhesiva sobre la boca de su recién nacido hijo. Luego, cuando el canto alcanzó su punto máximo, Ramón arrojó a su bebé al rugiente fuego delante de él y observó cómo el niño se asaba vivo. Ramón luego afirmó que otro niño tendría que ser sacrificado dentro de 10 días, o de lo contrario ocurriría un segundo apocalipsis programado. Esto resultó ser un momento sobrio para muchos de sus seguidores, que no estaban dispuestos o no podían procurar otro recién nacido. Luego, como era de esperar, el apocalipsis no ocurrió y sus seguidores se dieron cuenta de que habían sido engañados. Furiosos porque los había engañado para cometer un pecado imperdonable, un puñado de los compañeros de Ramón se acercaron a la policía para informarles de su paradero. Ramón anticipó la traición y ya se había escapado al laberinto de las estribaciones de los Andes. 4 de los compañeros de Ramón fueron arrestados y los interrogatorios revelaron que había huido al otro lado de la frontera hacia Perú, con alrededor de $20,000 de los ahorros del grupo. Ramón fue rastreado hasta una casa abandonada en la ciudad peruana de Cusco, pero cuando los oficiales allanaron el lugar, encontraron que se había quitado la vida ahorcándose para evitar la justicia. Después de su descubrimiento, los seguidores de Ramón fueron juzgados por el asesinato del bebé Jesús, pero los resultados fueron tan impactantes como sorprendentes. De los 12 seguidores de Ramón, solo 2 recibieron tiempo en prisión. La gran mayoría fueron declarados inocentes por razón de locura, después de que un panel de psicólogos concluyera que creían con todo su corazón y alma que Ramón era una especie de Dios viviente. El mano derecha de Ramón, Pablo Undurraga, recibió solo 1 año de prisión antes de ser liberado bajo arresto domiciliario, mientras que Natalia, la madre del bebé asesinado, terminó con 2 años de prisión. Un juez dictaminó que ella era comparable en la brutal inmolación de su propio hijo, a pesar de que no había tenido ninguna participación en ello, marcando un error judicial que muchos lucharon por entender. Quizás la lección más horripilante que se puede aprender del caso de Ramón es cuán peligrosas pueden ser las almas perdidas. Ramón logró reunir a una docena de jóvenes sin rumbo, posiblemente desanimados, que no querían más que encontrar un propósito en la vida, y a través de una mezcla de consumo intoxicante de drogas y una lengua plateada, Ramón los convenció de ayudar en un acto de pura maldad sin adulterar, sin cuestionarlo y sin razón. El 17 de mayo de 1977, Colin Stan, de 20 años, decidió hacer autostop desde su casa en Eugene, Oregón, hasta el norte de California, donde una amiga cercana celebraba una fiesta de cumpleaños. Colin era una autostopista experimentada y no se subía al primer coche que paraba por ella.
Sabía buscar ciertas señales de advertencia o de seguridad para saber si alguien era confiable para viajar. Así que cuando Cameron Hooker, de 23 años, se detuvo con su esposa y su hijo pequeño a bordo, Colleen pensó que podía confiar en él. Estaba equivocada. A la primera oportunidad, Hooker puso un cuchillo en la garganta de Colleen, la forzó a entrar en una pequeña caja de madera que luego cerró con candado, y la llevó a saber dónde. Colleen depositó una pequeña esperanza en la idea de que la esposa de Hooker se opondría a tan horrible secuestro. Pero en verdad Janice Hooker no solo lo había aprobado, sino que había ayudado a planificar el secuestro mucho antes de que Colleen fuera capturada. Hooker y su esposa habían llegado a un acuerdo impío. Mientras ella permaneciera exenta de sus fantasías violentas, Janice ayudaría a encarcelar y esclavizar a cualquier persona que su marido quisiera. El único problema era asegurar la sumisión de sus víctimas. Para disminuir su resistencia, Hooker mantuvo a Colleen encerrada en la misma caja de madera hasta 23 horas al día, hasta que finalmente ella aceptó los términos de su acuerdo. Se cree que su punto de quiebre llegó cuando le mostraron una foto de Marie Spanhake, una víctima anterior de los Hooker, cuyo cuerpo nunca ha sido encontrado. Pero semanas antes de este momento, Hooker había convencido a Colleen de que él y su esposa eran parte de una organización grande y poderosa conocida como La Compañía. Se suponía que la compañía estaba involucrada en cientos, si no miles, de casos de tráfico de personas, y no temían atar cabos sueltos y castigar a aquellos que intentaran escapar. A Colleen le dijeron que si intentaba escapar, su familia sería torturada y asesinada de una manera que nadie jamás descubriría su implicación. En pocas semanas, una combinación poderosa de miedo, tortura y privación del sueño rompió los últimos restos de resistencia de Colleen, y ella literalmente firmó su vida a sus captores. Adoptó el nombre de esclava K, y comenzó a referirse a los Hooker como amo y ama, y se le prohibió hablar sin permiso previo. Le dieron una copia de una novela francesa de los años 50 titulada La historia de O, que detalla la esclavitud de una joven parisina por un amo cruel y despiadado. A Colleen se le dijo que estudiara el texto para emular mejor a la protagonista de la novela, conocida solo como O. Colleen hizo lo que le dijeron. Cuando Colleen completó lo que equivalía a un entrenamiento de esclava, ella y los Hooker se mudaron a una casa móvil en la gran ciudad de Red Bluff, a unos 30 kilómetros al sur de Redding. Luego dijo que la religión y la esperanza de escapar la mantenían de quitarse la vida, pero que estaba realmente convencida de la existencia de la compañía, lo que significaba que, a pesar de su voluntad de liberarse, estaba paralizada por el miedo. Para evitar los peores castigos de Cameron Hooker, Colleen hizo todo lo posible por cumplir con sus demandas, y al hacerlo, él le otorgó cada vez más libertad personal. Al principio, se le permitió hacer trabajo de jardinería sin supervisión, pero más tarde se le permitió salir a correr e incluso cuidar a los 2 hijos pequeños de los Hooker, algo que consideraba un privilegio en su estado de lavado de cerebro. Luego, un día, después de 4 largos años de cautiverio, ocurrió algo verdaderamente sorprendente. Hooker se acercó a Colleen y le preguntó si quería ver a sus padres. Su familia hacía mucho tiempo que había decidido que algo terrible le había sucedido, y estaban demasiado aliviados para cuestionar la naturaleza de su regreso. Demasiado asustada para revelar la verdad, Colleen les dijo a su madre y a su padre que Hooker era su novio, y al día siguiente, Hooker mismo visitó a la familia Stan para asegurarles la seguridad de su hija. Los padres de Colleen incluso tomaron una fotografía de su hija con los brazos alrededor de Hooker, cuyas mejillas estaban sonrojadas con un profundo rojo. Montaron la fachada de una joven pareja feliz pero ermitaña, pero no podrían estar más lejos de la verdad. El incidente causó una crisis de confianza en un Hooker cada vez más ansioso, que creía que sus crímenes estaban a punto de ser descubiertos. Los privilegios ganados con tanto esfuerzo por Colleen fueron repentinamente y dramáticamente eliminados, y permaneció encerrada durante 23 horas al día durante los siguientes 3 años. A los hijos de los Hooker, junto con sus vecinos, se les dijo que Kay había vuelto a vivir con sus padres, y su existencia se redujo a una nocturna, hasta el punto de que comenzó a desarrollar enfermedades asociadas con la falta de luz solar. Una vez que Hooker sintió que el calor se alejaba de él, comenzó a concederle privilegios a Colleen nuevamente,
en parte como una forma de evitar que se volviera loca, y en parte como una forma de asegurar que se mantuviera relativamente saludable. Pero al permitirle más libertad, Hooker vio una oportunidad de lucrar con su trabajo, y obligó a Colleen a trabajar como empleada en un motel cercano. Trabajó allí durante meses y no dijo ni una palabra de su abuso a otra persona viva. Hooker vio esto como una inmensa muestra de lealtad, y le pidió a Colleen que fuera una segunda esposa. Esto fue la gota que colmó el vaso para la primera y actual esposa de Hooker, Janice, quien también había sido severamente abusada por él a lo largo de los años. Una de sus reglas al permitir que su esposo tuviera una esclava era que nunca intentara convertirla en su esposa. Y al desafiar esto, Janice se sintió profundamente traicionada. Un día de agosto de 1984, Janice Hooker esperó hasta que su esposo estuviera fuera de la casa, y luego sacó a Colleen de la caja donde había estado encerrada y le dijo la verdad. Cameron no era miembro de la compañía, no existía tal cosa. Después de años de complicidad en su cautiverio, Janice le dijo a Colleen que era libre de irse. Al principio Colleen no le creyó y pensó que era otro método de tortura psicológica, pero cuando quedó claro que no era un truco y que Janice lo hacía por odio hacia su esposo psicópata, Colleen no la agradeció ni lloró. Simplemente reunió sus escasas pertenencias y salió a las calles de Red Bluff. Horas más tarde, Cameron Hooker regresó a casa bajo la impresión de que Colleen todavía estaba en cautiverio. Sin embargo, cuando el teléfono sonó y escuchó su voz al otro lado, la proverbial moneda cayó como 10 toneladas de plomo. Cuando Colleen le dijo a Cameron que sabía la verdad y que nunca volvería con él, según los informes, él estalló en lágrimas. Ella también le dijo que si intentaba perseguirla lo haría arrestar. Sin embargo, extrañamente, Colleen no planeaba contactar a la policía. En cambio, como una forma de agradecer a su liberadora, Janice decidió darle a Cameron una oportunidad de reformarse. Al final fue Janice quien denunció a su esposo a la policía, contándoles toda la historia de secuestro, abuso y violación. Inicialmente, las autoridades intentaron centrarse en el secuestro y asesinato de la primera víctima de los Hooker, Marie Elizabeth Spanhake. Sin embargo, como no pudieron encontrar su cuerpo, no se presentó ningún cargo por asesinato. Independientemente, Cameron Hooker fue llevado a juicio en 1985, con su futura exesposa testificando en su contra a cambio de inmunidad total. Un jurado lo declaró culpable de todos los cargos, y fue sentenciado a 104 años de prisión por secuestro, asalto y encarcelamiento falso. Hooker originalmente debía ser puesto en libertad condicional en 2023, pero su audiencia se adelantó a 2015 como parte del programa de libertad condicional para ancianos de California. Afortunadamente, su libertad condicional anticipada fue denegada, y su próxima audiencia está programada para el año 2030. Después del juicio, Colleen intentó seguir adelante con su vida, pero como puedes imaginar, estaba atormentada por los horrores que había soportado. Finalmente se ofreció como voluntaria en el Redding Women's Refuge Center, una organización que ayuda a mujeres maltratadas. Janice Hooker, quien volvió a su apellido de soltera, Lashley, intentó expiar la miseria que había ayudado a facilitar. Se convirtió en trabajadora social y profesional de la salud mental, especializándose en casos de mujeres maltratadas o abusadas. Si Janice pagó su deuda con la sociedad, no me corresponde a mí decirlo, pero está claro que Colleen no tiene interés en tener ningún tipo de relación con ella. Quizás simplemente desee seguir adelante y disfrutar del tiempo que le queda cuando tanto ya le ha sido arrebatado. Sin embargo, la historia de Colleen Stan es un testimonio impresionante de resistencia y supervivencia ante una crueldad inimaginable. Aunque marcada por su terrible experiencia, ha logrado encontrar una manera de contribuir positivamente a la sociedad, ayudando a otras mujeres que han sufrido abusos. Hoy en día, su caso sigue siendo una referencia en estudios de secuestros prolongados y el complejo fenómeno del síndrome de Estocolmo, donde las víctimas desarrollan un apego emocional hacia sus captores. A través de su fortaleza, Colleen ha brindado esperanza y una voz a innumerables víctimas de abusos, demostrando que, aunque las cicatrices del pasado pueden nunca desaparecer por completo, es posible encontrar un camino hacia la recuperación y la paz. Por otro lado, el caso también ha provocado una profunda reflexión sobre la justicia y la redención. La vida de Janice Hooker, ahora Lashley,
Plantea preguntas difíciles sobre la complicidad, la coerción y el potencial de rehabilitación para aquellos que han estado del lado de los perpetradores. Su transición hacia una carrera ayudando a mujeres abusadas podría verse como un intento genuino de redención, aunque muchos podrían argumentar que algunas acciones son imperdonables. El relato de Colleen Stan subraya la importancia de las leyes y sistemas que protegen a las víctimas de abuso, así como la necesidad de una vigilancia continua y un apoyo adecuado para prevenir tales horrores en el futuro. Al final, la historia de Colleen es un recordatorio poderoso de la resiliencia humana y la capacidad de encontrar esperanza y propósito incluso en las circunstancias más oscuras. Natasha Maria Kampusch nació el 17 de febrero de 1988 en la capital austríaca de Viena. Sus padres se separaron cuando ella era solo una niña, y aunque dividía su tiempo entre sus cuidados, Natasha y sus dos hermanas mayores eran, según se informa, mujeres jóvenes felices y saludables. Para cuando tenía 10 años, Natasha estaba inscrita en la escuela primaria Brioskaiweg, en el barrio de Kongress de Viena, y, según todas las cuentas, tenía un futuro brillante por delante. Pero en la mañana del 2 de marzo de 1998, una serie de eventos aterradores cambiaría la vida de la joven para siempre. Esa mañana de lunes, Natasha salió de su casa familiar con la intención de caminar hacia la escuela, pero la niña no estuvo presente en el registro, y tampoco regresó a casa esa noche. Después de que la policía alemana instara al público a que se presentara, un niño de 12 años informó haber visto a una joven siendo arrastrada a una furgoneta blanca por dos hombres mucho mayores. La revelación horrorizó a la policía, que originalmente creía que Natasha simplemente había huido de casa, y los impulsó a actuar. Casi 1000 furgonetas blancas fueron detenidas y registradas por la policía de Viena en los días y semanas que siguieron, incluyendo la de un hombre de 36 años llamado Wolfgang Priklopil. Wolfgang vivía a solo media hora en coche de donde Natasha desapareció, pero declaró que había estado usando su furgoneta para mover escombros de un sitio de construcción en la mañana en cuestión. Su historia parecía ser cierta, así que la policía se despidió y lo eliminó como sospechoso. Sin embargo, tras su partida, Wolfgang entró en su garaje y retiró una gran lámina de plástico del suelo de piedra. La lámina había estado ocultando la pequeña entrada de un sótano que había sido cerrado con un pesado candado de acero. Wolfgang buscó una llave, desbloqueó el candado, y luego abrió la puerta del sótano. Y mirándolo desde la oscuridad, estaba la pequeña Natasha Kampusch. En las semanas que siguieron, los investigadores no lograron avanzar en lo que resultó ser una búsqueda profundamente frustrante. Un gran número de niños son secuestrados por un familiar o un amigo cercano de la familia, pero después de agotar esas vías de investigación, la policía estaba perpleja. Fuera de los sospechosos obvios, Natasha podría estar literalmente en cualquier lugar, y si estaba en ruta hacia otro país, uno fuera del alcance de Interpol, encontrarla podría resultar imposible. En ausencia de información sólida, comenzaron a surgir especulaciones oscuras sobre el posible destino de Natasha. Algunos especulaban que había caído víctima de una red de tráfico de personas o que posiblemente se había convertido en el objetivo de contrabandistas de órganos del mercado negro, que buscaban órganos limpios para subastarlos al mejor postor. También se teorizó que Natasha había caído presa del prolífico asesino en serie francés Michel Fourniret. Además, Natasha tenía su pasaporte en su mochila en el momento de su desaparición, debido a un viaje familiar a Hungría que había tenido lugar unos días antes. Esto significaba que cuanto más tiempo Natasha permaneciera desaparecida, más probable era que su secuestrador la llevara fuera del país, y luego viajara demasiado lejos de la jurisdicción de Interpol, y ella podría nunca ser devuelta con vida. Semanas se convirtieron en meses, luego meses se convirtieron en años y todavía la policía no pudo hacer ningún avance sólido en el caso. Su enfoque estaba en las redes internacionales de tráfico de personas, enormes operaciones que abarcan continentes enteros, pero la verdad era que Natasha estaba prisionera durante 8 largos años a poca distancia de su casa de infancia. El pequeño sótano en el que se vio obligada a vivir tenía solo 5 metros cuadrados de espacio.
Estaba construido casi completamente de concreto y reforzado con vigas de acero. No tenía ventanas, y era completamente insonorizado para asegurar que, no importa cuánto gritara Natasha, nadie la escucharía y vendría a rescatarla. Durante los primeros 6 meses de su cautiverio, a Natasha se le prohibió salir de la cámara en cualquier momento. Luego, a medida que pasaba el tiempo, se le concedían cantidades crecientes de libertad en función de lo bien que su captor creía que estaba comportándose. Se le permitía explorar la casa de Wolfgang durante el día, pero era rápidamente devuelta a su dormitorio subterráneo antes del anochecer. También se le encerraba en la pequeña cámara de dormir durante 8 a 9 horas a la vez, 5 días a la semana, cada vez que Wolfgang estaba en el trabajo. Algunos años después, el socio comercial de Wolfgang se detuvo en su casa para pedir prestado un remolque cuando vio a la joven relajándose en el jardín. Parecía feliz y relajada, y el socio simplemente asumió que era una de las sobrinas de Wolfgang, o algún otro tipo de pariente femenina. Wolfgang ciertamente no actuó de manera sospechosa cuando le preguntaron quién era, y lo dirigió tranquilamente al remolque que iba a pedir prestado. Después del 18º cumpleaños de Natasha, se le permitió salir de la casa de Wolfgang, pero solo en su compañía. Le dejó claro que si intentaba alertar a las autoridades o de otra manera escapar, tanto ella como su familia serían torturadas, asesinadas y desmembradas. Natasha continuó mostrando un comportamiento satisfactorio en los meses que siguieron, tanto que Wolfgang consideró oportuno llevarla a un viaje a una estación de esquí cercana. Parecía una maniobra arriesgada para alguien aterrorizado de ser atrapado, pero Wolfgang había quebrantado tan completamente la resistencia de Natasha que debía de estar muy confiado en su falta de voluntad para escapar. Durante aproximadamente 1 año de su cautiverio, Wolfgang despertaba a Natasha y los dos desayunaban juntos. Wolfgang se aseguró de recoger una serie de libros de texto escolares relevantes para la edad de su cautiva, y Natasha devoró con avidez el contenido de los libros para darse una especie de educación informal. Muchas mujeres jóvenes de su edad podrían llegar a resentir ser despojadas de la experiencia juvenil, pero extrañamente, Natasha se consideraba a sí misma, y cito, librada de muchas cosas. No empecé a fumar ni a beber y no me junté con malas compañías, dijo. Pero no te equivoques y usando sus propias palabras, la casa de Wolfgang era un lugar de desesperación para ella. Junto con las libertades adicionales, a Natasha se le permitió ver televisión, pero parecía no darse cuenta de que Wolfgang solo le mostraba versiones editadas y pregrabadas de películas y programas de televisión, diseñadas para excluir cualquier mención de apelaciones o la búsqueda continua de ella. Fue alrededor de este tiempo que Natasha hizo su único intento de escape. Mientras acompañaba a Wolfgang en una rutina, abrió la puerta del pasajero de su furgoneta, se desabrochó el cinturón de seguridad e intentó salir rodando del vehículo mientras viajaba a alta velocidad. El intento probablemente la habría matado, así que es una especie de bendición retorcida que Wolfgang fuera capaz de arrastrarla de vuelta al asiento antes de detenerse en una carretera cercana. Como castigo, Natasha fue golpeada tan severamente que apenas podía caminar, y los privilegios que se le habían concedido a lo largo de los años fueron súbitamente y completamente eliminados. En lugar de permitírsele leer libros o ver televisión, Wolfgang obligó a Natasha a realizar largas horas de tareas domésticas, a veces sin sentido. La idea no era tanto hacer uso de ella, sino agotarla como una forma de reducir la posibilidad de un intento de escape. Wolfgang a veces ordenaba a Natasha que descargara una serie de objetos pesados de su furgoneta, y luego le mandaba cargarlos de nuevo. Ella lo hacía sin cuestionar, ya que después de su intento de escape, Wolfgang había tomado ciertas medidas para prevenir una segunda instancia. Cada vez que salía del apartamento, Wolfgang le mostraba a su cautiva las trampas explosivas que había instalado en todas las puertas y ventanas exteriores. Un hilo de pescar apenas perceptible corría a lo largo de las aberturas, cada uno conectado a un pequeño bloque de lo que Wolfgang afirmaba era dinamita. Ahora no solo arriesgaría su vida si intentaba escapar, sino que cualquiera que viniera a buscarla en el lugar correcto también arriesgaría ser volado en pedazos. Sin embargo, increíblemente, después de soportar semanas y semanas del trato más duro hasta el momento, Natasha desarrolló un nuevo tipo de determinación. Después de una demostración particularmente feroz de desafío, Wolfgang sacó una pistola,
La puso en la cabeza de Natasha y amenazó con ejecutarla. Pero, para sorpresa de su captor, Natasha llamó el farol de Wolfgang. Le gritó que la matara, que finalmente terminara con su tormento, alegando que si no lo hacía, ella encontraría una manera de matarlo mientras dormía. Se cree que la amenaza aterrorizó a Wolfgang. Estaba claramente perdiendo el control, así que cambió su estrategia. En lugar de amenazar con matarla, Wolfgang le dijo a Natasha que si no se comportaba, mataría a sus vecinos. Durante su cautiverio, Natasha había desarrollado un gran afecto por los vecinos de Wolfgang, quienes a menudo eran su única fuente de contacto exterior. La amenaza funcionó, y Natasha parecía más sumisa en los días y semanas que siguieron. Sin embargo, Wolfgang no sabía que Natasha estaba planeando su gran escape. Comenzó a golpear su botella de agua de plástico contra las paredes de su celda por la noche, con la esperanza de atraer la atención de un transeúnte, y trató en vano de atraer la ayuda de extraños en las raras ocasiones en que la llevaban al centro de la ciudad. Natasha fue persistente pero cautelosa, y una vez más, se recordó a sí misma que debía esperar un momento oportuno. Tomó 8 largos años, pero un día ese momento finalmente llegó. El 23 de agosto de 2006, Natasha estaba limpiando la furgoneta de Wolfgang mientras él la vigilaba desde el jardín cercano. Estaba a la mitad de la sucia tarea cuando, de repente, Wolfgang recibió una llamada en su teléfono móvil. Para Natasha, parecía que era de su socio comercial, y mientras escuchaba la conversación divagar de un lado a otro, se le ocurrió una idea como un rayo de luz. Subió a la furgoneta, agarró la aspiradora que había estado usando minutos antes y comenzó a limpiar febrilmente las alfombras de la furgoneta. Subió la potencia al máximo, asegurándose de dejar las puertas de la furgoneta abiertas y observando a Wolfgang por el rabillo del ojo. Pronto, el ruido de la aspiradora comenzó a ahogar los sonidos de la voz de su socio, y aunque uno podría esperar que Wolfgang le ordenara detenerse, Natasha sabía muy bien que no lo haría. Hablarle mientras estaba en la llamada telefónica podría despertar sospechas, ya que Wolfgang intentaba mantener al mínimo el conocimiento de su presencia. Así que, en lugar de decirle que dejara de aspirar, Wolfgang se levantó de su tumbona y se adentró más en el jardín. Natasha vio su oportunidad. Dejando la aspiradora encendida para dar la impresión de que aún estaba trabajando, Natasha saltó de la furgoneta, corrió hacia una cerca cercana y escaló al jardín de un vecino. Continuó saltando cercas, aterrorizando a las personas que encontraba en su camino, hasta que llegó a la casa de la vecina a la que Wolfgang había amenazado con matar. La mujer de 71 años, conocida en los documentos judiciales solo como Inge T., se sorprendió al ver a su vecina usualmente alegre golpeando fuertemente su puerta. Pero cuando le preguntó qué había pasado y si Natasha estaba bien, la respuesta la estremeció hasta los huesos. El nombre de Natasha Kampusch era conocido en casi todos los hogares de Austria, ya que a lo largo de los años, los llamamientos esporádicos de los medios habían mantenido el caso en la mente de las personas. Inge T. siempre había conocido a Natasha por un nombre diferente, pero cuando se enteró de la verdadera identidad de la joven, la metió rápidamente dentro y llamó a la policía. A la 1:04 p.m., todo un equipo de oficiales de policía austriacos descendió sobre el tranquilo vecindario de Viena para identificar positivamente a Natasha. Al final, su identidad fue confirmada por una prueba rápida de ADN. Aunque estaba temblorosa, pálida y con un peso muy bajo, se encontraba en sorprendentemente buen estado de salud para alguien en su posición. Se cree que la policía había encontrado a Natasha mucho antes de que Wolfgang se diera cuenta de que ella estaba desaparecida. Al darse cuenta de lo eficazmente que había sido engañado, decidió huir. Encendió el motor de su BMW rojo y condujo por Viena por un tiempo antes de llegar a la estación de tren de Viena Norte. Después de esperar en el andén el siguiente tren disponible, saltó frente a él y fue aplastado hasta la muerte. Natasha no se sorprendió cuando escuchó las noticias, ya que Wolfgang le había dicho muchas veces antes, «Nunca me atraparán vivo». Después de una búsqueda en su casa, la policía descubrió que Wolfgang estaba tratando de obtener documentos de ciudadanía falsos para la vecina República Checa. Evidentemente estaba planeando una nueva vida para él y Natasha, pero solo Dios sabe cuán cerca estaba de cumplir sus ambiciones. Después de una emotiva reunión con sus amigos y familia,
Natasha fue reacia a hablar con la prensa. Sin embargo, en los años que siguieron comenzó a aceptar ofertas de entrevistas. «Me siento cada vez más apenada por él. Es un alma pobre», dijo sobre su antiguo captor, antes de admitir que lloró incontrolablemente cuando la realidad de la muerte de Wolfgang se hizo evidente. El pueblo austriaco quedó atónito ante la aparente simpatía de Natasha por el hombre que la había encarcelado durante 8 años agotadores, y muchos sugirieron que estaba sufriendo de lo que se conoce como el síndrome de Estocolmo. Natasha ha negado vehementemente que este sea el caso, y argumenta que su relación con Wolfgang era, y cito, compleja, pero está claro que en algún nivel, Natasha sentía algún tipo de afecto residual por el hombre que hizo de su vida un infierno viviente durante la mayor parte de una década. En 2010, las autoridades austriacas intentaron subastar la casa de Wolfgang Priklopil junto con el terreno en el que se encontraba. Dada la infamia asociada al lugar, solo se recibieron algunas ofertas muy bajas. Luego, un día, un miembro del consejo de la ciudad recibió una llamada telefónica muy extraña. Una joven afirmaba ser la heredera legal de la propiedad de Wolfgang, citando una ley austriaca que dictaba que, si no se había nombrado un heredero legal por el fallecido, la tierra sería entregada a quien viviera allí en el momento de su muerte. Pero eso solo podía significar una cosa. Natasha Kampusch estaba intentando tomar posesión del lugar donde fue mantenida cautiva. La historia pronto se filtró a la prensa, y cuando los periodistas contactaron a Natasha para obtener una declaración, ella les dijo que quería proteger la casa de daños. Sin embargo, en 2010, se reveló que hacía visitas semirregulares a la casa y estaba preparándose para renovarla. En 2011, Natasha disipó un rumor bastante desagradable al publicar fotos del garaje recién renovado y mostrando cómo el sótano en el que había estado retenida ahora estaba lleno de concreto. Para 2017, quedó claro cuál era el plan de Natasha desde el principio. La casa donde fue mantenida prisionera había sido completamente renovada y reestructurada, de modo que apenas quedaba rastro de su antigua prisión. Para cuando la ponga a la venta, es probable que pocos recuerden los horrores que soportó allí, pero cuando alguna joven familia feliz se mude, completamente ignorante de los fantasmas en las paredes, entonces el legado de Wolfgang Priklopil habrá sido verdaderamente borrado. Después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas se enfrentaron a la sombría tarea de desenterrar los secretos más oscuros de la Alemania nazi. Millones habían perecido en los campos de prisioneros de guerra y de concentración nazis, pero mientras algunos habían sido ejecutados por crímenes percibidos o circunstancias de nacimiento, otros habían muerto como resultado de obscenos, a veces innecesarios, experimentos a manos del SS Sturmbannführer Kurt Friedrich Plotner. Nacido en la pequeña ciudad de Hemsdorf en 1905, Plotner se convirtió en un médico de las SS después de una breve carrera como profesor universitario. Para el estallido de la Segunda Guerra Mundial, había alcanzado un rango equivalente al de un mayor del ejército estadounidense, cuando fue asignado al equipo de investigación del campo de concentración de Dachau. El mismo equipo de investigación había estado realizando horribles experimentos en prisioneros políticos desprevenidos, con la esperanza de mejorar los tratamientos y profilácticos para la malaria. Algunos recibieron deliberadamente dosis letales de varios medicamentos para establecer niveles de dosis seguros, mientras que a otros se les negó el tratamiento por completo, y simplemente fueron observados mientras morían en una agonía abyecta. Después de demostrar su competencia y resolución en la ejecución de innumerables crímenes de guerra, Plotner recibió el mando de lo que se conocía como el Departamento R. La función del Departamento R también consistía en convertir a los prisioneros de guerra en conejillos de indias humanos, pero a diferencia de otros proyectos que se centraban en las condiciones de salud física, el Departamento R se centraba en la salud mental de sus sujetos. Uno de los proyectos emblemáticos del departamento involucraba el desarrollo del llamado suero de la verdad. La interrogación y tortura de prisioneros de guerra a menudo arrojaba información poco confiable, lo que inspiró a Plotner a administrar drogas alucinógenas a sus conejillos de indias humanos. Aunque los resultados variaban de persona a persona, el compuesto mescalina demostró ser algo efectivo. Los investigadores observaron que algunos psicodélicos naturales
tendían a mitigar la relación adversarial entre el interrogador y su sujeto, lo que hacía que fueran mucho más sinceros con información precisa que de otra manera no revelarían. Después de la guerra, la investigación malévola de Plotner llegó a la atención de un oficial de inteligencia estadounidense llamado Boris Pash. Con la aprobación de la inteligencia naval de los Estados Unidos, Pash fue reclutado a fines de 1945 y recibió permiso total para continuar su investigación de interrogatorios. Pero posiblemente debido a la insistencia del gobierno francés en procesar a Plotner, su permanencia con la inteligencia naval terminó prematuramente y se vio obligado a esconderse en Alemania Occidental. La asociación de Plotner con la inteligencia estadounidense podría haber sido breve, pero su investigación se convertiría en la base de un proyecto posterior, uno que se conocería como MK Ultra. El 13 de abril de 1953, el director de la CIA, Allen Dulles, encargó al químico de la agencia Sidney Gottlieb el desarrollo de drogas para el control mental para usar contra los soviéticos y otros enemigos comunistas. El proyecto no solo se inspiró en la investigación de Kurt Plotner, sino también en informes de que China y Corea del Norte habían empleado técnicas de control mental en prisioneros estadounidenses de la Guerra de Corea. La CIA no solo buscaba contrarrestar tales técnicas, sino que también veía aplicaciones prácticas en casa, como manipular a líderes extranjeros o interrogar a espías capturados. Si bien la mayoría de los registros del proyecto fueron destruidos a principios de los años 70, muchos de sus documentos sobrevivieron, incluido este de 1955. Nos da una idea del alcance y la escala de MK Ultra al enumerar los tipos de compuestos químicos que el proyecto buscaba desarrollar. La CIA buscaba una droga que promoviera lo que se llamaba pensamiento ilógico, en un esfuerzo por desacreditar públicamente a un objetivo, pero también quería drogas que contrarrestaran las desarrolladas por sus enemigos. Por ejemplo, MK Ultra idealmente produciría drogas que aumentaran la agudeza mental o contrarrestaran los efectos del alcohol. Por el contrario, el proyecto también buscaba encontrar drogas que exacerbaran los efectos del alcohol o indujeran un estado de sugestión hipnótica. Estos podrían considerarse los subproyectos más ligeros de MK Ultra, mientras que los más oscuros son considerablemente menos sabrosos. MK Ultra deseaba desarrollar compuestos que incapacitaran permanentemente al sujeto de la cintura para abajo, así como aquellos que inducirían ceguera, sordera e incontinencia. Los investigadores también buscaron desarrollar compuestos que tuvieran un efecto devastador en la salud mental de una persona, así como compuestos tan adictivos que incluso los comunistas más acérrimos traicionarían a su patria a cambio de otra dosis. Pero al final, MK Ultra se decidió por avanzar en la investigación de Kurt Plotner, utilizando un compuesto químico de vanguardia conocido como LSD-25. John D. Marks, autor de The CIA and the Cult of Intelligence, de 1976, descubrió que ya en 1953, la agencia estaba comprando LSD fabricado por la compañía química suiza Sandoz Laboratories. También descubrió que la CIA planeaba realizar compras masivas de una docena de empresas globales como una forma de estrangular el suministro a las naciones rivales. La experimentación comenzó oficialmente en abril de 1953, con LSD administrado secretamente a prisioneros federales y enfermos mentales, o como lo expresó un ex operativo, personas que no podían defenderse. En un caso impactante, los investigadores de la CIA administraron LSD a un solo paciente psiquiátrico de Kentucky durante 174 días seguidos. La experiencia sin duda destrozó la ya frágil mente del paciente, pero los registros subsiguientes han sido destruidos, lo que significa que no hay forma de saber su destino final. El LSD también fue administrado abiertamente a agentes de la CIA, personal militar y médicos, así como al público en general. Aquellos que hablaron fueron amenazados con consejo de guerra o arresto, y desde entonces han recibido reparaciones monetarias por parte del gobierno federal. Quizás en uno de los capítulos más impactantes de MK Ultra, la CIA ejecutó lo que llamaron la Operación Clímax de Medianoche. Clímax de Medianoche involucró la instalación de varios burdeles alrededor de San Francisco. Burdeles que en realidad servirían como frentes para la Agencia Central de Inteligencia.
Las habitaciones estaban equipadas con espejos unidireccionales y dispositivos de grabación secretos, y podían ser utilizadas para propósitos de chantaje u observación. Había un fuerte énfasis en el LSD como el llamado suero de la verdad que la CIA había estado buscando, pero Sidney Gottlieb creía que mostraba potencial en otras áreas. Dados sus efectos temporales, Gottlieb creía que el LSD podría ser usado por operativos encubiertos para influir en el curso de reuniones, discursos y a veces incluso en la formulación de políticas. Esto es lo que realmente inició los intentos de dosificar a personas comunes en entornos comunes, pero sin su conocimiento previo. Al principio, cada miembro del Departamento de Servicios Técnicos del proyecto probó LSD antes de sentarse frente a otro sujeto de prueba y tomar notas. De esta manera, los investigadores tuvieron experiencias personales que permitieron una mayor comprensión más adelante. Y una vez completada esta fase, se buscaron más sujetos de prueba desprevenidos. En un caso, un operativo de la CIA sufrió una reacción extremadamente adversa y fue encontrado corriendo por Washington, D.C. la tarde en que fue dosificado, quejándose de cómo los monstruos lo seguían. Los experimentos se volvieron cada vez más imprudentes hasta que un día un químico del ejército estadounidense llamado Frank Olson se arrojó por una ventana de un hotel y cayó 13 pisos hasta su muerte. Olson había estado muy involucrado en MKUltra y había sido dosificado encubiertamente por un manejador de la CIA solo 9 días antes de su muerte. Ahora se cree que Olson había sido visto como un posible denunciante, y como resultado, pasó de ser uno de los investigadores del proyecto a uno de sus objetivos. Con el tiempo el enfoque se trasladó del LSD hacia otros narcóticos como la heroína, la psilocibina e incluso la escopolamina, famosa por inducir estados mentales similares al sonambulismo. La CIA también experimentó con la hipnosis y su potencial para hacer que un sujeto olvidara o recordara ciertos fragmentos de información. Hacia el final de MKUltra, la CIA trabajó con la inteligencia naval en su programa secreto de percusión perfecta, que esperaba producir una especie de arma sónica que pudiera borrar recuerdos e inducir una confusión extrema. El proyecto fue finalmente archivado junto con MKUltra, y los registros fueron enterrados en la sede de la agencia en Langley, todos clasificados como ultra secreto. Los involucrados en los experimentos creían que nunca verían la luz del día, pero pocos sabían que la fe en las instituciones gubernamentales algún día sería sacudida después de un inepto allanamiento en un hotel llamado Watergate. En las consecuencias inmediatas del escándalo de Watergate de 1972, el director de la CIA, Richard Helms, supervisó la destrucción de vastas cantidades de registros de la CIA, incluyendo gran parte de la documentación de MKUltra. Extrañamente, la única razón por la que los registros del proyecto se mantuvieron en absoluto es que 20.000 de ellos fueron almacenados incorrectamente en el edificio de registros financieros de la CIA, los cuales fueron desenterrados después de una solicitud de libertad de información en 1977. Pero las acusaciones de juego sucio se lanzaban mucho antes de eso. La familia del fallecido Frank Olson, junto con otros afectados por los experimentos, había sido muy crítica con la CIA y, a finales de 1974, sus esfuerzos llamaron la atención de periodistas de The New York Times. El artículo resultante fue una de las primeras acusaciones abiertas contra el aparato de inteligencia estadounidense, y las acusaciones fueron tan impactantes que el Congreso buscó investigarlas de inmediato. El verano siguiente, el comité del Congreso encargado de investigar las afirmaciones del Times reveló sus conclusiones, y esas conclusiones fueron nada menos que impactantes. El comité declaró que había visto pruebas irrefutables de que la CIA había llevado a cabo experimentos en sujetos humanos, tanto conscientes como inconscientes, como parte de un extenso programa para controlar el comportamiento humano a través del uso de drogas psicoactivas. También revelaron que Frank Olson, cuya familia fue de las primeras en dar la alarma, había muerto tras una dosis masiva de LSD-25. Fue un momento de reivindicación para los Olson, y a pesar de que el principal químico de MKUltra, Sidney Gottlieb, negó repetidamente cualquier recuerdo del proyecto, la verdad quedó al descubierto para que todos la vieran. Se reveló que unos días antes de su muerte, Frank Olson había renunciado a su puesto como jefe interino de la División de Operaciones Especiales de Fort Detrick
debido a una grave crisis moral relacionada con la naturaleza de su investigación en armas biológicas. Sus principales preocupaciones se dijeron que eran la experimentación con armas biológicas en áreas pobladas, la colaboración con científicos nazis bajo la operación Paperclip y la imprudente experimentación de la CIA con LSD. Cuando el cuerpo de Frank fue exhumado más tarde, las lesiones craneales indicaron que había sido golpeado hasta quedar inconsciente antes de salir por la ventana. En 1975, su familia recibió una indemnización de $750,000 después de que su muerte fuera oficialmente declarada un homicidio. Impulsado por la intensa indignación pública, el presidente Gerald Ford emitió la primera orden ejecutiva que restringía el poder de las agencias de inteligencia estadounidenses. La orden fue tan popular que fue ampliada por el sucesor demócrata de Ford, Jimmy Carter, y aún más ampliada por el presidente republicano Ronald Reagan, un ejemplo de bipartidismo que parece impensable en el volátil clima político de hoy en día. Investigaciones adicionales revelaron que la CIA había engañado a varias universidades e institutos de investigación para que contribuyeran a MKUltra al interactuar con ellos a través de una serie de empresas fachada. Después de leer el informe, Ted Kennedy subió al piso del Senado. Más de 30 universidades estuvieron involucradas en un programa en el que se probaron drogas peligrosas en ciudadanos desprevenidos de todos los niveles sociales, altos y bajos, nativos y extranjeros, dijo. Los nombres de muchos de esos ciudadanos han desvanecido en la oscuridad, pero muchos llegaron a ganar fama y a veces infamia por sí mismos. Algunos de los que recibieron LSD de la CIA durante MKUltra se convirtieron en algunas de las figuras principales de los movimientos contraculturales de la década de 1960. El poeta de renombre mundial Allen Ginsberg afirma que probó LSD por primera vez en un experimento en el campus de la Universidad de Stanford, en el que se le permitió escuchar discos de su elección mientras tomaba notas sobre la experiencia. Ginsberg luego dijo que la droga resultó en una leve paranoia que persistió en todas mis experiencias con ácido a lo largo de la década de 1960, hasta que aprendí a dispersarla mediante la meditación. Ginsberg se convirtió más tarde en un defensor abierto de los psicodélicos y en respuesta a los rumores de que era un participante involuntario en un experimento de la CIA, dijo: «Soy el producto de uno de los lamentables, mal aconsejados o triunfalmente exitosos experimentos de control mental de la CIA». Otro destinatario confirmado del ácido de la CIA fue el autor de One Flew Over the Cuckoo's Nest, Atrapado sin salida, Ken Kesey. Mientras era estudiante en la Universidad de Stanford, Kesey se ofreció como voluntario para lo que se refería como una terapia experimental en un hospital de veteranos en Menlo Park. La terapia resultó involucrar una dosis de LSD, y sin que Kesey lo supiera, todo el experimento había sido diseñado por la Agencia Central de Inteligencia. Las experiencias de Kesey lo inspiraron a promover la droga entre el floreciente movimiento hippie y rápidamente se convirtió en una piedra angular de su filosofía: enciéndete, sintoniza, déjate llevar. El asociado de Grateful Dead, Robert Hunter, también participó en los experimentos de LSD de Stanford y escribió el siguiente pasaje bajo la influencia: siéntate, imagínate a ti mismo surcando una concha púrpura con crestas de espuma de gotas de cristal suaves como la noche que caen en el mar de la mañana, deslizándose muy suavemente. Una niebla y luego una cascada de campanillas. Debo tomarte de la mano muy lentamente y luego aglomerarse de repente en un repique de campanas de plata vibrantes, incomprensiblemente sangrientas, alegremente resonantes. Por mi fe, si esto es locura, entonces, por el amor de Dios, permítanme permanecer loco. Otros participantes no confirmados de MKUltra, respaldados por fuertes evidencias anecdóticas, son el gángster de Boston Whitey Bulger, el Unabomber Ted Kaczynski, el asesino de Kennedy Sirhan Sirhan y Charles Manson. La historia del proyecto MKUltra es impactante, por decirlo menos, y podemos estar agradecidos de que tales experimentos puedan no repetirse nunca. Sin embargo, al conocer su existencia, aún quedan graves preguntas. Tras el escándalo de Watergate, la CIA destruyó cientos de miles de documentos en un intento de ocultar sus indiscreciones más atroces. Los documentos relacionados con los archivos de MKUltra fueron solo una fracción de lo que se quemó. ¿Qué más no quería que supiéramos la CIA? ¿Qué más había estado ocultando a las mismas personas a las que estaba obligada a proteger?
Y si en el futuro la Agencia Central de Inteligencia decide nuevamente probar drogas experimentales peligrosas en estadounidenses vulnerables y desprevenidos, ¿qué tipo de efecto tendrá en la sociedad y qué tipo de monstruos creará? En la mañana del 25 de junio de 1950, al amanecer sobre la península de Corea, se desató el infierno. Decenas de miles de soldados del Ejército Popular de Corea del Norte avanzaron hacia el corazón del sur bajo la cobertura de tanques y fuego de artillería. Sus contrapartes del sur estaban casi completamente desprevenidas, y en 2 días, el destacamento defensivo de Seúl había sido derrotado y el gobierno evacuado. En el caos resultante, el ejército surcoreano voló un puente sobre el río Han mientras 4.000 civiles lo cruzaban. Cientos murieron en la explosión, y cientos más fueron sepultados en el colapso del concreto y se ahogaron en el río abajo. 5 días después de la invasión, los surcoreanos habían perdido más de 70.000 soldados. La situación era desesperada, y cuando los surcoreanos pidieron ayuda al mundo, el mundo respondió. Una coalición de 16 naciones se comprometió a enviar tropas de combate para repeler la invasión norcoreana. Incluía a los sospechosos habituales de Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, pero también a Francia, Holanda, Suecia y varios otros países europeos. Incluso países como Colombia, Etiopía, Tailandia y Turquía también enviaron tropas de combate. A pesar del masivo influjo de soldados extranjeros, la guerra de Corea continuaría durante 3 largos años y culminaría en un sangriento estancamiento que perdura hasta el día de hoy. Millones murieron, decenas de miles de ellos soldados, y miles más fueron tomados prisioneros en ambos lados de la línea de fuego. Muchos de esos prisioneros soportaron un infierno en la tierra y regresaron a casa para ver a sus familias, mientras que algunos se convirtieron en el tema de uno de los fenómenos más controvertidos y ampliamente discutidos de la época: el lavado de cerebro. Nacido en Benton Harbor, Michigan, el 5 de diciembre de 1918, el coronel Walker Bud Mahurin se enlistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en septiembre de 1941, unos meses antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Tras su graduación de la escuela de vuelo, el joven de 23 años fue enviado a Inglaterra para enfrentarse a la Luftwaffe en los cielos sobre Europa. Logró casi 20 aviones confirmados derribados en combate en Europa y fue transferido al Pacífico antes del final de la guerra. Luego, tras un breve respiro, Bud regresó al combate en Asia, pero esta vez fue en Corea. En julio de 1951, Bud se convirtió en el comandante del primer grupo de cazas que volaba el caza, a reacción de ala barrida F-80 y 6 de última generación. Pero mientras realizaba una patrulla aérea de rutina, Bud fue derribado después de atacar una columna logística norcoreana. Sobrevivió al aterrizaje forzoso, pero estaba gravemente herido, y pronto fue capturado por soldados comunistas. Bud pasó los siguientes 16 meses en un campo de prisioneros de guerra en Corea del Norte, donde el trato a los prisioneros era abominable, por decirlo menos. Bud se vio obligado a compartir una celda diminuta con varios otros prisioneros, y solo se le daba comida y agua para mantenerlo vivo. Fue obligado a soportar condiciones de congelación con ropa mínima, mientras que los brutales interrogatorios a manos de sus captores norcoreanos a veces duraban toda la noche. A pesar de estar severamente privado de sueño y sujeto a constantes amenazas de ejecución sumaria, Bud se mantuvo fuerte y se negó a responder las preguntas de sus captores. Pero un día, su enfoque cambió significativamente, y en lugar de hacerle preguntas, los norcoreanos le presentaron una declaración para firmar. La declaración era una admisión fraudulenta de que Estados Unidos estaba llevando a cabo una guerra química y biológica contra los norcoreanos y sus aliados chinos. La veracidad de estas afirmaciones sigue siendo muy discutida hoy en día, pero muchos creen que eran parte de una campaña de propaganda impulsada por China para fomentar la vacunación. Por ejemplo, un cartel chino en idioma coreano dice: «Vacunen a todos para aplastar la guerra bacteriológica del imperialismo estadounidense», y muestra a un coreano de aspecto estoico, levantando su manga en preparación para una inyección. En lo que a Bud Mahurin respecta,
Nunca había oído hablar de ninguna guerra bacteriológica llevada a cabo contra los comunistas, y siendo un oficial de alto rango de la Fuerza Aérea, es razonable creer que lo sabría. Como tal, se negó a firmar la declaración falsa de los norcoreanos, pero cuanto más se negaba, más intensificaba su maltrato. En un caso, Bud fue mantenido despierto durante días seguidos mientras era inundado con lo que llamaban pruebas de los crímenes de guerra de Estados Unidos. Los norcoreanos afirmaban que a fines de enero de 1952, un cuartel general del ejército chino al sur de Incheon sufrió un brote de viruela. Se decía que casi 30 soldados comunistas habían contraído cólera y peste bubónica, mientras que casi 50 soldados de infantería recientemente fallecidos se dijo que murieron de meningitis. Aunque los chinos y los norcoreanos no sabían exactamente cómo habían contraído las enfermedades los soldados, las sospechas pronto recayeron sobre los estadounidenses, con el ministro de Relaciones Exteriores norcoreano afirmando que Estados Unidos había lanzado insectos infectados sobre Corea del Norte, y lo había hecho en colaboración con el criminal de guerra japonés y jefe de la Unidad 731, Shiro Ishii. Día tras día, Bud fue bombardeado con la misma narrativa, y se le ordenó firmar la declaración. La privación de sueño lo desgastó hasta el punto de considerar quitarse la vida como alternativa a traicionar a su país. Pero justo cuando estaba llegando a su punto de quiebre, su trato mejoró repentina y dramáticamente. Un día, en lugar de ser interrogado por los guardias brutales habituales del campo, Bud fue llevado a la sala de interrogatorios para ser recibido por un oficial bien hablado del Ejército Popular de Liberación de China. El oficial dio la bienvenida a Bud a la sala como si fuera un invitado de honor, ofreciéndole té y pan en cantidades que no había visto en años. El oficial mantuvo una conversación cordial con Bud por un tiempo, pero pronto quedó claro el verdadero propósito de su visita. Era solo otro intento de convencer a Bud de que firmara la declaración falsa. Pero cuando se negó, el tono del oficial se volvió considerablemente más oscuro. Le recordó a Bud que los aliados no sabían que era prisionero de guerra, por lo que podría ser retenido hasta su muerte sin que su esposa e hijos lo volvieran a ver. La confesión era la clave para su supervivencia, y una mayor negativa firmaría su sentencia de muerte. Bud finalmente cedió, sin tener idea de que había sido retenido tanto tiempo que la guerra ya había terminado. Tras su liberación en un intercambio oficial de prisioneros, Bud fue informado de que lo que había experimentado era una forma primitiva de lavado de cerebro. Pero mientras sus efectos en Bud fueron limitados, y fue en gran medida el pensamiento en su familia lo que lo llevó a firmar la confesión, otros demostraron ser mucho más susceptibles a las técnicas de control mental comunista. Claude Bachelor nació el 14 de diciembre de 1929 en un pequeño pueblo texano llamado Kermit. Sus años formativos estuvieron caracterizados por una pobreza extrema, y más tarde recordó compartir una sola cama con 2 de sus 8 hermanos. A los 16 años, dejó la escuela secundaria y se enlistó en el ejército de Estados Unidos. Aunque llegó tarde para el combate en Europa o el Pacífico, el teatro de guerra coreano pronto lo llamó. Claude se desplegó con la primera división de caballería y estuvo en combate desde julio hasta octubre de 1950. Pero en la noche de Halloween de ese mismo año, la guerra de Claude terminó en terror y confusión. Mientras maniobraban entre puntos fuertes, la compañía de Claude fue emboscada por una fuerza mucho mayor de infantería china fuertemente atrincherada. Los estadounidenses lucharon contra las tropas chinas numéricamente superiores durante más de 2 horas, pero después de quedarse sin municiones y sufrir numerosas bajas, Claude y sus compañeros se vieron obligados a rendirse. Los sobrevivientes fueron llevados al campo de prisioneros de guerra de Pyeongtaek, cerca de la frontera china, donde fueron sometidos al mismo trato duro que Bud Mahurin. La mayoría de los soldados resistieron amargamente los intentos de quebrar su espíritu, mientras que otros cooperaron únicamente para asegurar su propia supervivencia. Sin embargo, hubo otro tipo de soldado que, después de periodos prolongados de intensa privación de sueño, comenzó a simpatizar con quienes los tenían prisioneros. Desafortunadamente, Claude fue uno de ellos. Todo comenzó cuando a Claude se le ofreció un lugar en lo que se llamaba el Comité de Paz del Campo. Aquellos que, entre comillas, se ofrecían como voluntarios para el puesto recibían raciones adicionales de comida de mejor calidad, junto con mejores condiciones de sueño.
Pero pocos sabían que las reuniones del comité no serían más que sesiones de reeducación. El Comité de Paz fue alimentado con la misma narrativa de crímenes de guerra de Estados Unidos y armas biológicas ilegales, y recibía un trato favorable adicional después de firmar una carta conjunta instando a Estados Unidos a retirarse de la península coreana. Las reuniones también se complementaban con lecciones sobre teoría política maoísta, y una vez más, la participación entusiasta era recompensada con mejores raciones. No pasó mucho tiempo antes de que surgiera un patrón bastante perturbador. Los prisioneros del Comité de Paz trataban de superarse unos a otros en términos de celo comunista maoísta, ya que aquellos que se consideraban que progresaban en su educación recibían las mayores recompensas. Claude no fue una excepción. Terminó escribiendo una carta al periódico de su ciudad natal, el Winkler County News, en la que denunciaba el capitalismo y el estilo de vida estadounidense. También se decía que proselitizaba a los prisioneros estadounidenses más leales, y aunque sus intentos eran rechazados más a menudo de lo que no, esta aparente traición era devastadora para la moral. Cuando las hostilidades terminaron en julio de 1953, Claude estaba entre los 21 prisioneros de guerra estadounidenses que se negaron a regresar a Estados Unidos durante los intercambios de prisioneros posteriores al armisticio. Para ese momento, era un comunista ferviente e incluso había aprendido a hablar un poco de chino en preparación para su nueva vida en una granja colectiva comunista. Sin embargo, al llegar a la granja, Claude se desilusionó al descubrir que lo trataban como a cualquier otro trabajador. Esperaba una especie de recepción de celebridad por parte de sus nuevos compañeros de trabajo, pero en cambio fue tratado con desdén y desconfianza. Claude luego afirmó que había leído un artículo anticomunista en una copia de Reader's Digest proporcionada por sus manejadores chinos y decidió regresar a su país natal. Pero la realidad era que probablemente había caído en desgracia, y al hacerlo se dio cuenta del terrible error que había cometido. Al regresar a Estados Unidos, Claude fue acusado inmediatamente de colaboración y fue sometido a un consejo de guerra el 30 de agosto de 1954. La defensa de Claude afirmó que su traición fue el resultado involuntario de un lavado de cerebro y citó la opinión del psiquiatra Leon Friedman de que Claude había sufrido de psicosis política inducida después de ser llevado a creer que era un posible salvador de la humanidad. Sin embargo, la fiscalía llevó al estrado a varios de los compañeros prisioneros de Claude, quienes testificaron que su colaboración no había sido nada involuntaria. Según ellos, Claude disfrutaba distintamente en frustrar sus planes de escape, ya que le otorgaba una vida de lujo en comparación con la de ellos. Caminaba con el manifiesto comunista en el bolsillo, ayudando voluntariamente a los esfuerzos de sus captores en sus intentos de reducir la moral de sus camaradas. Claude había declarado repetidamente que sus esfuerzos aseguraban comida adicional para todos los prisioneros estadounidenses, pero o esto era una mentira o había sido engañado, ya que esas raciones adicionales de comida nunca fueron recibidas por aquellos que no colaboraban. Claude fue finalmente condenado por los extensos delitos de comunicarse con el enemigo sin la debida autoridad y promover la deslealtad y el descontento entre la población civil de Estados Unidos. La sentencia fue una baja deshonrosa y cadena perpetua, pero eventualmente fue puesto en libertad condicional después de menos de 5 años, tras cooperar extensamente con las autoridades. Después de ser puesto en libertad condicional, Claude se estableció en San Antonio, Texas, y comenzó a trabajar para la corporación Remco, un fabricante de piezas de aire acondicionado. Claude encontró una manera de volver demostrando que había sido lavado el cerebro y que su fervor comunista no era más que el resultado de una privación extrema. Otros resultaron ser menos penitentes. Nacido en Holanda el 11 de noviembre de 1922, George Blake era hijo de una madre holandesa y un padre británico naturalizado. Más tarde asistió al Downing College de la Universidad de Cambridge, donde estudió extensamente el idioma y la literatura rusa. A los 22 años, Blake se enlistó en la Marina Real de Su Majestad, y tras la Segunda Guerra Mundial, fue destinado a Hamburgo para ayudar en el interrogatorio de prisioneros alemanes. Fue durante su tiempo en Hamburgo que los analistas de inteligencia en MI6 notaron el potencial de Blake, y pronto fue enviado a someterse a lo que equivalía a un entrenamiento de espía en una instalación de alto secreto. Después de su inducción, Blake fue enviado a la capital surcoreana de Seúl,
y llegó allí el 6 de noviembre de 1948. Luego, disfrazado de ayudante diplomático común, Blake se dedicó a recopilar información sobre la trifecta comunista de Corea del Norte, China y los soviéticos. Resultó ser un espía alarmantemente efectivo durante su mandato en Seúl, pero su floreciente carrera en el espionaje fue pronto truncada por la invasión norcoreana. Blake, junto con sus colegas, fue hecho prisionero durante el rápido avance comunista y terminó en un campo de prisioneros en las orillas del río Yalu. Pasó los siguientes 3 años soportando la misma reeducación política que otros prisioneros de guerra occidentales, pero a diferencia de otros, la mente de Blake demostró ser un terreno fértil para ideologías radicales de izquierda. Comenzó a leer la obra de Karl Marx y se fijó particularmente en El Capital, su icónica crítica de la economía política. Como ya hemos aprendido, muchos prisioneros de guerra coquetearon con el maoísmo o el marxismo por pura desesperación, mientras que otros lo hicieron por lujo sin sentido. Pero para Blake, su conversión parece haber sido genuinamente sentida. En sus últimos años, Blake fue preguntado por un periodista si había habido un momento o un instante que inspiró su conversión al comunismo. Un oficial chino me contó sobre los bombardeos de pequeños pueblos por parte de enormes fortalezas volantes americanas. Respondió: mujeres y niños y ancianos estaban siendo asesinados. Me hizo sentir vergüenza de pertenecer a estos países técnicamente superiores que luchaban contra lo que parecía ser gente indefensa. Sentí que estaba en el lado equivocado, que sería mejor para la humanidad si prevaleciera el sistema comunista, que pondría fin a la guerra. La brutalidad y carnicería de la guerra son indiscutiblemente horribles, y solo aquellos sin corazón se burlarían de la idea de bajas civiles. Pero debemos recordar que cuando Corea del Norte atacó primero invadiendo el sur, no tuvieron problemas en bombardear indiscriminadamente áreas civiles. Esto no justifica las acciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en ese momento, sino que explica que los llamamientos comunistas a la conciencia de Blake eran huecos en el mejor de los casos. No les importaba la muerte de inocentes. Su único objetivo era quebrar el espíritu de Blake y lavar su cerebro. Y al final funcionó. Blake arregló una reunión secreta con sus carceleros norcoreanos y se ofreció como espía. Luego, a través de la cercana pero muy temporal alianza entre China y la URSS, Blake terminó siendo entregado a la agencia de espionaje MGB soviética para entrenamiento como agente doble. Tras su segunda ronda de entrenamiento de espía, en solo unos pocos años, Blake fue devuelto a Corea del Norte y luego liberado como parte de un intercambio de prisioneros en 1953. Regresó a casa como un héroe, se reincorporó a la inteligencia británica y luego pasó los siguientes varios años vendiendo a sus amigos y colegas a los rusos. En 1955, después de ser enviado a Berlín para reclutar agentes dobles, Blake comprometió a docenas de sus compatriotas, traicionando sus ubicaciones a los equipos de cazadores de la KGB. Casi 40 de sus antiguos camaradas encontraron su muerte a manos de asesinos rusos, y sin duda, pasaron sus momentos finales preguntándose quién los había traicionado y por qué. MI6 solo admitió que 40 de sus agentes fueron capturados y asesinados con la ayuda de Blake, pero más tarde dijo que el número de traiciones era alrededor de 500. Durante 6 largos años, George Blake comprometió casi por sí solo toda la operación de MI6 en Berlín Oriental y en el bloque soviético más amplio, convirtiéndolo en uno de los traidores más prolíficos en la historia militar británica. Pero vivía en tiempo prestado, y en 1961, fue implicado como un posible agente doble por un destacado desertor polaco. Fue arrestado de inmediato tras ser llamado a Londres, pero notablemente, en lugar de negar que era un espía soviético, Blake hizo una confesión completa y franca, enfatizando que todo lo que había hecho había sido por su propia voluntad y por una causa a la que estaba fanáticamente suscrito. Tras su juicio en el Old Bailey de Londres, Blake fue sentenciado a 42 años de prisión, y los medios nacionales aprovecharon la oportunidad para caracterizar su sentencia como 1 año por cada héroe que traicionó. Fue la sentencia más larga no vitalicia jamás impuesta por un tribunal británico, pero resultó que Blake solo cumplió 1/8 parte de esa sentencia. 5 años después de su encarcelamiento, Blake orquestó una fuga con la ayuda de 3 otros prisioneros, fracturando sus muñecas en el proceso.
Blake fue luego introducido de contrabando en Francia en una caravana, llevado a la frontera entre Alemania Oriental y Occidental, y luego se reunió con sus manejadores soviéticos antes de ser transportado a Moscú. Para 1966, las noticias de la condena y fuga de Blake habían dividido amargamente a la opinión pública británica. Era amado en algunos círculos, odiado en otros, y muchos estaban indecisos sobre lo que veían como una situación complicada con implicaciones políticas de largo alcance. Blake no mostró un ápice de arrepentimiento hasta marzo de 1967, cuando un tribunal británico concedió a su esposa Gillian el divorcio por su ausencia. Siempre había esperado que ella y los niños pudieran unirse a él algún día. Las noticias de su odio hacia él se dice que le rompieron el corazón, pero no su determinación. En 1992, Blake fue entrevistado por la radio CBC de Canadá, y aunque expresó un profundo arrepentimiento por las muertes de sus compañeros agentes británicos, elogió los conceptos generales del comunismo, y manifestó una tristeza por la caída de la Unión Soviética. Blake finalmente falleció el 26 de diciembre de 2020 a la edad de 98 años. Vladimir Putin expresó sus profundas condolencias a la familia y amigos de Blake, y destacó su invaluable contribución a mantener la paz en el planeta. El coronel Blake fue un brillante profesional, dijo Putin, un hombre de especial vitalidad y coraje. Pero mientras una evaluación tan elogiosa podría ser apreciada por algunos, los antiguos colegas de Blake no compartían el sentimiento. Está claro que en el caso de George Blake, el sujeto mostró un interés en la lengua y cultura rusa desde una edad temprana. Esto fue probablemente instrumental para su eventual decisión de espiar para los servicios de inteligencia rusos, y algunos ven esto como un argumento en contra de la idea de que fue lavado el cerebro. Pero lo curioso en el caso de Blake es que, hasta que se enfrentó con pruebas contundentes de sus crímenes, se negó a creer que su traición había resultado en la muerte de soldados británicos. Blake creía todo lo que sus manejadores rusos le decían, a pesar de tener acceso sin restricciones a pruebas contradictorias. En cierto sentido, estaba completamente desconectado de la realidad, pero de una manera que le permitía funcionar en ella sin una sola crisis de conciencia. Y si eso no es reminiscente de un lavado de cerebro, no sé qué lo es. En cuanto a los otros prisioneros de guerra estadounidenses que abandonaron su patria para vivir en países comunistas, no podemos culpar todas sus decisiones a un concepto abstracto como el lavado de cerebro. Algunos, como el cabo Clarence Adams de Memphis, Tennessee, tenían quejas legítimas con sus vidas en Estados Unidos. Después de negarse a regresar a Estados Unidos, Adams participó en numerosos proyectos de propaganda norcoreana, uno de los cuales incluía una transmisión destinada a una audiencia afroamericana. Supuestamente están luchando por la libertad, les dijo Adams, pero ¿qué tipo de libertad tienen en casa? Sentados en la parte trasera del autobús, siendo excluidos de restaurantes, tiendas y ciertos vecindarios, y siendo negados el derecho a votar. Vayan a casa y luchen por la igualdad en América. Dado que su discurso fue compuesto a mediados de los años 50, hace un notable anticipo del próximo movimiento de derechos civiles, es razonable suponer que Adams no necesitó ningún lavado de cerebro para abandonar su patria. Pero otros, que más tarde regresaron a Estados Unidos sabiendo muy bien que enfrentarían consejo de guerra e imprisionamiento, también es razonable suponer que su juicio había sido algo alterado. Pero lo que se aprende de la historia de los prisioneros de guerra aliados es que no hay un método milagroso para lavar el cerebro humano. Todo lo que necesitas hacer para romper el espíritu de un hombre, para convertirlo de una persona a una bestia, es mantenerlo asustado, hambriento y sin sueño. Luego simplemente espera a que su mente se desmorone.